Bueno, muy bien, seguimos, y uno se pone a pensar cuando hablamos todo esto con Mercedes Vigil y lo que veníamos desarrollando antes, y antes también hablando con Esquipani respecto a lo que significa la LUC hoy para los uruguayos, que es un punto de partida, es una posibilidad, es una posibilidad de que Uruguay sea un país más soberano, que sea un país con identidad propia, volver a esa nación uruguaya republicana y democrática que está muy cooptada por una hegemonía cultural internacional, con compromisos incluso financieros muy fuertes. Acá tengo una nota respecto a un debate. Ya está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, a quien agradezco un montón el esfuerzo que está haciendo, porque está en el interior, en Durazno, si no me equivoco, y tenía una nota y no pudo salir, y bueno, está ahora con nosotros. Pero quiero empezar la nota con esto. Dice el intendente de Rocha, Umpierres, que hizo un debate, ¿no? Alejo Umpierres hizo un debate con Alejandro Sánchez el otro día, y dice lo siguiente: quizás una de las razones centrales por las cuales el Frente Amplio perdió el gobierno es porque su gestión fue un fracaso estruendoso. Era una emergencia ciudadana, un problema sentido, que obviamente la LUC tomó como eje central para generar un conjunto de herramientas para la policía en su accionar. Se refiere a la seguridad pública, pero yo lo decía hoy, la LUC recoge un conjunto de dificultades que el Estado tenía, de urgencias que la sociedad reclamaba, y compone a través de ese mecanismo plenamente constitucional una reformulación del Estado en materia de seguridad, en materia educativa, en materia financiera, en materia de responsabilidad fiscal, de comercio exterior, tantas otras de alquileres, la portabilidad numérica también está. ¿Y qué pasaría, Conrado, si la LUC cae, ¿no? Si es derogada? Se desautoriza todo un caminar, ya 20 meses se desautorizan políticas de cambio del país, una reformulación, un país más hacia lo republicano y democrático. Si bien hay tanta tela para cortar y tanto para cuestionarle, inclusive de mi parte, a la coalición de gobierno en materia presupuestal y en materia, por ejemplo, de ideologías de género que están muy metidas todavía en nuestro país y que están perjudicando bastante. Para que se haga una idea, la ideología de género involucra el 20% del presupuesto en Argentina, porque si no parece que estamos hablando de algo arbitrario, ¿no? No, no, las ideologías de género pasan a ser políticas de Estado, y mientras vos gastás, y así le está pasando a Europa, debilitada, un 15, un 16, un 18, un 20% de un presupuesto nacional, eso no lo podés invertir en otras cosas que son realmente prioritarias. ¿Cuánto debe, no? Todavía. ¿Cómo te va, Conrado? Gracias por estar. ¿Cómo andás, Rubén? Bueno, el Muy gusto es bien. mío. Muchas gracias por la espera. Pido mil disculpas, pero bueno, estábamos en una gira por Durazno y justo se atrasó una nota. Así que bueno, pero estamos aquí con muchísimo gusto para poder definir justamente en dónde estamos Ujú. eh, y bueno, y hablar de estos temas que nos están ocupando a todos los uruguayos, porque el próximo 27 de marzo se juega el país una parada muy importante, ¿no? Ah, Tú discúlpame decías, habla, que te corte, Conrado. Tengo que decirlo, si no se me pasa. Hoy no está con nosotros el diputado Subía, el doctor Gustavo Subía, que es en su columna habitual de los viernes, en esta media hora, porque lamentablemente contrajo COVID. Está bien, está mucho mejor, había hecho fiebre y con muchos dolores, pero va mejorando, afortunadamente, está con las 3 dosis, por suerte, y bueno, tiene que hacer su descanso necesario. Le mandamos un gran saludo y por un favor que abrazo, se Gustavo. recupere rápido, ¿no? Que lo precisamos. Sí, un abrazo, Gustavo. Él me avisó también, me mandó un mensaje, así que bueno, pronta recuperación para él. Ujú. Y bueno, venimos en esta gira nacional del Partido Colorado, realmente muy entusiasmados porque los actos han sido todos muy buenos. Ayer estuvimos en el departamento de Flores, en Trinidad, con un excelente acto en el cual tuvo un broche de oro, un cierre fantástico por parte del expresidente Julio María Sanguinetti, que ustedes lo habrán visto, está recorriendo todo el país. Ujú. Y bueno, y el partido lo está haciendo en clave de unidad, que es algo muy importante. Pero lo hacemos convencidos de que estamos defendiendo una herramienta de cambio, en la cual vienen modificaciones sobre temáticas centrales de la vida nacional, en el tema seguridad, en el tema educación, inclusión financiera, en el control de lo que se gasta por parte de nuestras empresas públicas y las subsidiarias de las empresas públicas, en la generación de derechos como la portabilidad numérica, la ley de alquileres que, bueno, que permite
alquilar sin garantía, la posibilidad de que se restauren derechos que habían sido agraviados en el pasado, como el derecho a que los trabajadores puedan ingresar a sus lugares de trabajo cuando hay una medida de huelga. Y Derecho los también, propietarios obviamente, a la también a libre. ingresar a su propiedad, ¿no? Y los Los propietarios de su propietarios a propiedad. ingresar a su propiedad y también poder lograr que el emprendimiento productivo continúe funcionando, ¿no? Porque me imagino que incluso quiero creer que aquellos trabajadores que toman determinadas decisiones que son legítimas, siempre y cuando no se ocupe, eh, también sean conscientes de que a veces se puede llevar a un punto a que una empresa termine cerrando, como pasó en algunos momentos, ¿no? Yo creo que Cuando sí, se Conrado, ocupan. ¿eh? Que los trabajadores en su conjunto sí quieren eso. De pronto lo que no lo quieren son las cúpulas sindicales. Hay que discernir, creo yo. Estamos en un momento del Exacto, país que tratemos de exacto. discernir lo que son las cúpulas sindicales, que son corporaciones, son lobbies sindicales de lo que son los trabajadores, ¿no? De acuerdo. Es así, es así. Entonces, todos estos cambios son realmente muy importantes y han sido muy, muy positivos. Ujú. Nadie puede decir que aquí ocurrió una catástrofe. Se dijo en su momento que con la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera íbamos a ser objeto de denuncias internacionales, que la OCDE nos iba a poner en sus listas grises. Nada de esto sucedió. Se le devolvió la libertad a la gente, libertad que nunca se le tendría que haber quitado. En el interior del país, nosotros ahora que estamos recorriendo mucho, nos dice la gente que ahora siente justamente que tienen la libertad de cobrar su salario de la manera que lo quieran hacer y de poder efectuar sus pagos también de la manera que lo quieran hacer. Entonces, Claro. hemos nuevamente recuperado libertad. Eh, La pero responsabilidad algo que, fiscal es un tema importantísimo, ¿no? Que ahora sean responsables quienes nos gobiernan del uso de los dineros de todos nosotros, ¿no? sin duda, Eso es muy importante. Y otro tema sin duda, importante, como tú lo decís, dentro de, de ese capítulo de la responsabilidad fiscal, el tema de que las empresas subsidiarias de las empresas madres, ¿no? Que también sería un tema a revisar, ¿no? Pero es tema de otro momento. Ahora no escapan al control del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Antes escapaban a ese control. sí, al actuar en el derecho privado, en el régimen del derecho privado, no tenían prácticamente controles, ¿no? Qué Y allí trampa, lo ¿no? que se Porque producía actúan en la esfera del derecho privado, pero con dineros que son del Estado, estatales, son con públicos, dinero se hace una público. transferencia, ¿no? Es Sí, tremendo. es así, con dinero público. Por eso eh, hizo bien la LUC, por ejemplo, poder controlar las operaciones financieras de las empresas subsidiarias, de las empresas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pongamos el ejemplo de Alur, cuando Mm, Alur se quiere endeudar, quiere tomar un préstamo en plaza local o internacional de determinado porte, bueno, tiene que pedirle la autorización al Poder Ejecutivo. Y claro, eso antes no sucedía, no ¿no? sucedía. En Claro. los últimos gobiernos del Frente Amplio no sucedía. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Fue que el propio ministro de Economía de aquellos tiempos, del tiempo de Mujica, Lorenzo, que era del equipo económico de Astori, Ah, decía que no tenía conocimiento de lo que hacían las empresas subsidiarias, las empresas ah, públicas. ah, Entonces, dejaban un agujero bastante importante, lo tenía que pagar la empresa madre, ANCAP, y como ANCAP estaba prácticamente fundida porque la habían fundido, mm, ¿quién tenía que responder? El Estado. ¿Quién es el claro, Estado? Todos los uruguayos. todos nosotros, claro. Entonces, es muy importante el Y control. te Y agrego otra, sin esa fiscalización del gobierno, lo estamos viendo ahora con esta tristísima guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué pasaría si empresas subsidiarias sin control alguno comienzan a hacer determinados contratos o establecen compromisos con ejes de poder que no corresponden, que no estaría muy bueno que se hiciera, ¿no? bueno, Ahí hay todo un tema, todo ¿eh? eso, todo Sí. todo lo que tiene que ver con la gestión de estas empresas que Mm, han pululado en los últimos años, que se han creado muchas, y por ejemplo a nivel de lo que es la responsabilidad penal, también se introdujeron normas claro. para poder responsabilizar a los directores de estas empresas que antes no tenían una normativa específica y esa fue la razón por la cual el ex senador de León no terminó siendo procesado, ¿no? Claro. Entonces, se ha avanzado muchísimo y en todos estos avances los efectos de la ley han sido positivos. Sí. Y eso es lo más importante. Aquí hay un gran número de indecisos según todas las encuestas. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, gente que puede estar en la indefinición de qué votar,
pero también gente que le falta información. Pero ¿sabés que hay un Y, dato que descubrí el otro día, Conrado? Primero, a mí y no me cierra que las encuestas dieran hace 4 días atrás, ponerle 5, que la proyección daba un 41, por ahí, 41, 43% a favor del no, y entre un 33 y un 35 a favor del sí, y que ahora estén prácticamente en un empate térmico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 4 días? ¿No? ¿Qué pasó que están tan cerca? Pero otra cosa que no se deberían dice, explicar eso. en esos 22% o 20 y pico por ciento de indecisos, hay más de un 16% que son del interior. Mm. Y todos sabemos que la gente del interior es una especie de plataforma importante de orientales que apuntan más hacia el lado de la República, del Estado de Derecho, de la democracia, y son los que más apoyaron en el régimen general de elecciones a esta coalición de gobierno. Si Sí. no tuviéramos esa ventaja tan grande desde el interior, bueno, la coalición no hubiera ganado. ¿Cómo lo ves eso en el interior? ¿Cómo está el panorama socialmente? ¿Cómo lo ves en esta gira? ¿Hay adhesión realmente? Yo lo veo muy positivo para la opción del no. Ujú. Creo que también la campaña del sí ha sido muy errática, hablando de temas que no tienen nada que ver con la LUC o cuando se Mentirosa ingresa. directamente. Mentirosa fue. Cuando se ingresa en la temática de la LUC se miente, ¿no? Se miente de forma muy grosera. Entonces, yo creo que a mucha gente tampoco eso le ha gustado, ¿no? Y creo que le haría un inmenso daño al país que una opción que dedicó toda su campaña a tergiversar la ley o a falsear su contenido, que termine triunfando sería un triste capítulo de una república, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que la mayoría de los indecisos, como tú bien decís, la mayoría se va a inclinar para votar por el no, pero por eso es muy importante estas giras para poder hablar con los uruguayos, con los vecinos, poder intercambiar, aquellos que tengan alguna duda, obviamente preguntar. Y en la medida que la ley se conozca en su contenido, los efectos son muy palpables, así que, y son muy Sí, positivos, así que estoy convencido de que la sí. ley va a quedar vigente. Pero hay que trabajar mucho, Viste que mucho muchas hasta el cosas final. se notan, ¿no? Son palpables, como tú decís, hay efectos. Por ejemplo, la inclusión financiera libre la nota todo el mundo. El tema de la seguridad se nota, se va notando que hay un cambio, ¿no? Hay una Sin disminución del duda, delito, más presencia policial en todos lados, donde no había, hay sin presencia, duda. tiene más atributos, incautación de tráfico de drogas todos los días. Bueno, y otros temas, por ejemplo, el tema alquileres, ¿no? ¿Cuánta gente que no podía, de algún modo regula el mercado habitacional, ¿no? El problema habitacional. Así, tal cual, tal cual. Tú sabes que veníamos hablando ayer en Trinidad, cuántos jóvenes estudiantes que como no pueden seguir sus estudios en algún departamento del interior, tienen que emigrar hacia Ah, Montevideo y tienen que conseguir un alquiler, ¿no? ah, Y muchas veces, obviamente, les tenían que pedir a los padres que les salieran de garantía y si tenían la dificultad de que los padres no tenían una garantía, sí, sí, eh, se les complicaba enormemente, ¿no? Tenían que sí, sí, terminar en alguna pensión. sí, sí. Entonces, para los jóvenes del interior, pero sobre Uf. todo para los jóvenes de todo Y, el país, viste esas familias jóvenes, esos matrimonios de jovencitos, que se están recibiendo, recién, eso. o están estudiando estudiando y trabajando y ya viven en pareja y Bueno, de pronto ya las viene un parejas hijo, ya viene jóvenes un hijo y son un matrimonio de hecho. las Claro, parejas jóvenes que se quieren independizar, claro. ¿no? Que quieren formar su hogar. Y muchas veces, como, al no tener plata, obviamente, para ser propietarios, Mm, tienen que alquilar. Y si lo tienen que hacer con una garantía, realmente se les complica. se Entonces, complica. esta ley favorece justamente a todos esos jóvenes de todo el país que quieren emprender su camino en la Claro. vida y es muy importante que el Estado los termine apoyando. Y esta es una Sin de las duda. maneras para apoyarlos, ¿no? Sí, sin duda, Conrado. Bueno, nos vamos despidiendo, así que ves un buen clima en el interior. ¿Por cuántos lugares estuviste ya? ¿Cuántos departamentos? Hay que cuidarse los fines. Uh, ¿Vos te cuidás los fines de semana, sí, carretera, todo eso? ¿Andás con cuidado? ¿Tenés chofer? sí, bueno, Sí. estamos haciendo muchos kilómetros, pero muy contentos. La verdad, Rubén, es una Hay que usar experiencia. tapabocas también, mirá que hay que cuidarse, eh, ojo. este, Pero, o sea que ves un clima de adhesión. Yo veo por los videos que me sí, mandan ustedes, que los subimos a nuestras redes, son populosos los actos, ¿no? Son sí, populosos, sí. mucha gente, mucho entusiasmo. Bueno, viste que el uruguayo a veces es un poco remolón, ¿no? Y cuando siente que llega el momento que tiene que ir a votar, ahí algunos
que no estaban tan informados, ahí se informan. Entonces, por eso digo que el esfuerzo tiene que ser hasta el final para informar, que es fundamental la Yo información. intitulé la columna ayer del diputado Gabriel Giannoli como "Hay un gran silencio que puede ser el grito de victoria del 27", ¿no? Porque creo que la gente que está en el perfil de ese pensamiento, esa conducta más republicana democrática, no es la bullanguera de las barras bravas del PIS-NTFA. Viste que son, Sí, sí, parecen que son un montón, porque son sin duda, de fuertear mucho. Pero de por lo hacer general más el ruido. votante hace menos ruido, pero se lo vio en la Sí, caravana de la caballada, ¿no? Fue tremenda, sí. larguísima Uf, caravana, con fue, autos. Te fue vi por un, ahí agitando las banderas sí, del pero partido. fue un acto formidable y la caravana estuvo estupenda. Ujú. Y como siempre, a ver, siempre se terminan agarrando de cosas que son muy pequeñas o incluso los medios de comunicación. Lamentablemente vi que la cobertura no fue todo lo que sucedió, digamos, en esa caravana y Sí, en ese acto, pero digo, más allá de esto, nosotros estamos convencidos que lo que estamos haciendo es defendiendo una muy buena ley. Y claro, obviamente defendiendo al gobierno, porque claro. el gobierno ha trabajado mucho para que estas modificaciones sean todo Un- lo positivas y necesarias claro. que realmente se requería, ¿no? Y en pandemia, ¿no? Eh, Un gobierno que actuó en pandemia, que se hicieron realidad. pero, Rubén, yo simplemente te digo esto, ¿no? Ahora lo decía en una radio. Fíjense, 2020, asume el nuevo gobierno, le viene la pandemia encima, ¿no? 13 días después de haber asumido el gobierno. A los pocos días, el Frente Amplio pide cuarentena obligatoria. A los pocos días, hace un caceroleo. La renta básica, no te olvides. Más deuda La externa. renta básica. Hace un caceroleo. O sea, ni siquiera le dejaron ni un margen, ni siquiera para poder desarrollar absolutamente nada, ¿no? Ya enseguida quisieron obstaculizar y trancar y estaban buscando ya Y de ahora antemano, a retoman, ver, viste que ahora retoman el argumento de la renta básica y la falta de previsión del gobierno por la suba de precios, que ahora tiene que ver con el contexto mundial, ¿no? Ahora con la pero escasez que hay de sin insumos duda, energéticos. Es sin impresionante. duda. Entonces, a ver, con esto que quiero decir, bueno, que las cosas están claras. Desde el arranque quisieron obstaculizar y delegitimar al gobierno. No aceptaron de que habían perdido la elección. Creo que este es un sentimiento poco republicano. Mm. Lo que hay que, uno cuando es minoría y es minoría y es oposición, y tiene que saber que la mayoría va a llevar adelante su programa de gobierno. Aquí lo que no quiso el Frente Amplio y el PCNT es que la coalición llevara adelante su propio programa Sus de cambios, gobierno, ¿no? claro, su programa de gobierno. Conrado, muchísimas gracias una vez más. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Nos vemos el próximo Gusto viernes, mío, Dios mediante. Muy buen fin de sin semana duda. para ti. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande a Rubén y muchas gracias por la espera. Un No, abrazo por a todos. favor. Gracias a ti. El diputado Conrado Rodríguez por el Partido Colorado. Nosotros nos vamos, y bueno, volvemos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chao.